Muy bien, ya estamos al aire. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy estamos con Efesios. Me voy a sentar y bueno, vamos a empezar con Efesios. Vamos a los capítulos 9 y 10 de Efesios. ¿Sí? Después va a haber capaz que yo dé 2 clases seguidas antes de irme ahora vamos al capítulo 4, del versículo 9 en adelante, donde vamos a entrar a lo que son todos los ministerios, ¿sí? Estamos hablando de la unidad del Espíritu Santo. Acuérdense que estábamos hablando sobre, ¿se acuerdan de cuando Él llevó cautiva la cautividad? O sea, Él nos redimió, ¿ya? Cuando Cristo ascendió, también dio dones a los hombres, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Que significa que Él concedió dones a los creyentes de la iglesia para que ellos puedan dar testimonio al mundo, ¿tá? En el día de Pentecostés fue cuando vino por primera vez el Espíritu Santo y bautizó a todos los creyentes y los unió al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, ¿verdad? Y los dotó de dones y de ministerios para poder capacitarlos para hacer la obra de Dios con otra excelencia, ¿no? Vamos a mirar un poquito los versículos 9 y 10 de este capítulo 4 y a ver qué dice Beatriz. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. La explicación lógica de estos versículos es lo siguiente. Ya que Cristo ascendió, Él tenía que haber descendido en la oportunidad anterior. No se refiere a que Él fue al infierno, ni anduvo por el inframundo, ni nada de eso. Acá se está refiriendo exclusivamente a que Jesús, en la primera vez que Él llegó, estuvo en la tierra. Estuvo como hombre en la tierra, pisó la tierra como cualquier hombre. Se refiere a eso más que nada, ¿está? Algunos, por ejemplo, opinan otras cosas, ya te dicen que se fue al infierno y que esto y que el otro. No, acá Dios nos está hablando, no dice que Él descendió al infierno, ¿tá? Por decir las partes más bajas de la tierra. Al decir eso, muchos creen en que puede haber sido por su muerte o puede haber sido porque Él descendió al infierno, ¿no? Lo que quiere explicar acá en esta parte que habla, dice que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra, significa la repercusión que tuvo todo, digamos, toda la esfera, tanto toda la esfera celeste, tanto el cielo como la tierra, una repercusión cósmica de la llegada de Cristo a la tierra. Hubo toda una repercusión muy, muy fuerte, la llegada de Jesús en la tierra, al punto que nosotros podemos ver en los evangelios la cantidad de endemoniados que Él tuvo que ministrar en la época, mientras Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. La cantidad de gente que se manifestaba de diferentes maneras y los endemoniados se manifestaban, ¿tá? Bueno, eso significa que hubo una repercusión cósmica, que eso repercutió hasta en el infierno, la venida de Cristo al planeta Tierra, ¿no? A traer la redención a la humanidad. Entonces, el estar en la tierra, eso conmovió todo lo que son las esferas espirituales. Por eso, cuando nosotros leemos los evangelios, vemos tanta gente enferma y que muchas de esas enfermedades eran producto de personas que se endemoniaban. ¿Cómo hoy en día no vemos esa manifestación tan fuerte de demonios, ¿no? Es porque el solo hecho de que el Hijo de Dios, el Dios mismo, estaba sobre la tierra, eso puso en vilo a todo lo que es el imperio satánico, ¿no? A todo lo que es el Satanás con todo su ejército, ¿no? Entonces se refiere más bien a esa repercusión que hubo, ¿no? En los lugares celestiales. Acá en Efesios 2:6
podemos mirar un poco, ¿no? Que dice, por ejemplo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que esa repercusión en la tierra permitió al ser humano a tener, digamos, permiso para ser salvo. A ver si me explico, ¿no? Que Dios al estar Jesús en la tierra, como que se abrió un paréntesis de esperanza hacia la humanidad, que a través de la redención, de la redención de Cristo por el ser humano, nos sentó en lugares celestiales porque nos dio la oportunidad, nos permitió, nos abrió la oportunidad a todos los seres humanos a recibir salvación. ¿Me están entendiendo? Por eso a veces habla de lugares celestiales, en fin, estamos sentados en lugares celestiales, Cristo nos puso, ¿por qué? Porque nosotros al ser salvos ya tenemos un lugar en el cielo preparado para nosotros, ¿verdad? Por fe. Entonces justamente eso es lo que se refiere, ¿no? Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿no? Acá en el 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, ¿no? O sea, que Él vino a cumplir un ministerio, una misión, ¿no? Entonces fue accedernos y a acercarnos, ¿no? a Dios a través del sacrificio y resurrección de Cristo. ¿Estamos entendiendo esta parte? Porque claro, muchos hablan de que cuando hablamos de las partes más bajas de la tierra, estamos ya hablando de que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? al inframundo, como decimos, ¿no? Vulgarmente, pero no se refiere precisamente a esa parte, sino a que Él tuvo que dejar su lugar de gloria para venir a la parte más baja, donde vive el ser humano, donde está el pecado, donde está, digamos, todo lo que es más bajo, ¿no? El ser humano lejos de Dios, ¿no? El ser humano, hoy yo les estaba diciendo a los chiquilines del discipulado, ustedes no se extrañen que cuando vayan a predicar el Evangelio, alguien les diga, pero vos no podés venir a decir que hay Dios, dice, cuando ves a los niños pasando hambre y muriendo de hambre. Y yo les pregunté a ellos, les digo, bueno, ¿ustedes qué le contestarían a una persona que les viene con eso? Todos quedaron callados. Y Eliana dijo, porque el hombre eligió eso. Digo, bueno, está perfecto. ¿Qué fue lo que eligió? Eligió vivir sin Dios. Él escogió vivir sin Dios. Él escogió estar lejos de Dios. ¿Entienden? Entonces el estar lejos de Dios es por eso que el mundo está sumido en una miseria. Bueno, Jesús vino a ese mundo. A un mundo donde estaban lejos de Dios. Donde Israel, por ejemplo, se manejaba con las leyes que Dios había puesto. Se manejaban con ellos. Ellos creían gracias a las leyes de Moisés. Por eso se luchó mucho contra él. Porque él vino como a romper muchos paradigmas. Sí, justo en la película de Jesús que trataron Elías. Y justo está en esa parte en que lo quieren matar, ahora quieren matar a Lázaro, Sí. que lo resucitó. Ah, sí. Y es todo un tema. Ahora, nosotros estoy hablando con el pastor en la clase. El pastor hablaba que Jesús fue a predicarles, fue al Seol a predicarles a la gente que murió antes Sí. de que viniera, ¿no? Y esa parte, ¿cómo se toma cuando él dice, No habla del infierno. pero dice del Seol? Sí, el Seol es el lugar de los muertos. Sí. Lo que pasa es que se mezcla mucho esa cuestión del Seol y el infierno, ¿verdad? Él, por ejemplo, fue al lugar, el Seol también se toma como el paraíso, como el lugar de descanso, como el lugar donde estás esperando, a ver, el día del juicio, digamos, Yo ¿no? tenía esa confusión. Sí. Y el pastor me dijo, no, el Seol y el infierno van a ir, el Seol y el infierno van a ir, no fue lo que explicó el pastor. El Seol. Y el infierno van a ir al lago de fuego. Claro,
claro, porque el Seol viene a ser... sí, claro, en algunas, porque depende mucho las traducciones también, porque el Seol se toma como el lugar de los muertos, como el lugar donde están todos los muertos, como que esperando, ¿está? Esperando ese tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí por ejemplo, se dice que, bueno, que él fue ahí, y bueno, y estuvo predicando a las personas que estaban en ese lugar. También se dice eso. Pero también se toma el Seol como parte del lugar como la antesala. ¿Me están entendiendo? La antesala de ir al cielo o al infierno. Claro. Aquellos que fueron antes. Antes, claro, antes de Cristo. Y generalmente no se dice que fueron a las personas todas. También hay una teoría de que habla de que Jesús fue a aquellos que creyeron o que de repente están ahí, ¿viste? Y tuvieron de alguna manera un conocimiento de que había un Dios, pero murieron sin saber realmente, ¿no? Porque aquellos que ya practicaban hechicería y ya rechazaban de una a Dios, ya directamente eso ya como que no tenían posibilidad, porque ya como que no habían creído, porque también habla la palabra de que Dios se manifiesta a través de la creación, ¿ya? Entonces el hombre a través de la creación adora al Creador, ¿ya? Entonces cuando Dios puso esa conciencia en el corazón del hombre, entonces se dice que Jesús fue como a visitar a ese grupo de gente, no a aquel que de repente, sabiendo que puede adorar al Creador, adoró la creación y no quiso saber nada con el Creador. A ver si me entiendes. Sí. Entonces esos ya están perdidos, ya están en el infierno esperando que se abran los libros, ¿verdad? Y tal. El Seol es como, no te puedo decir como una especie de purgatorio, porque ahí ya te estaría diciendo una herejía, pero sí como una antesala entre el cielo, ¿está? Entre el cielo y bueno, y la muerte eterna, digamos, ¿no? Entonces ahí yo supongo que el Seol en ese momento quedó vacío, ¿está? Y después que Jesús ascendió a los cielos y los apóstoles empezaron a predicar, ahí ya como que el Seol perdió un poco digamos, no sé si decirlo así, pero como que perdió un poco de validez porque ahora sí, al empezar el tiempo de la gracia, todos, ¿tá? han sido de alguna manera, ¿tá? han tenido la oportunidad de ser evangelizados. Es más, hay una teoría, ¿no? Yo lo escuché de un pastor que dice que la persona que muere en este momento, en esta actual generación, ¿no? Si algún día de su vida tuvo la oportunidad de escuchar a Cristo y no quiso, o sí quiso. Por eso es importante el trabajo de los cristianos. Nuestro trabajo es muy importante de estar continuamente evangelizando, que fue lo que yo le decía a los chiquilines. Ustedes evangelicen y prediquen. En tiempo, fuera de tiempo, pero prediquen. Porque la palabra es un mandato de Dios. Si nosotros no cumplimos con ese mandato, si una persona se va al infierno porque nunca se le predicó, habiendo personas que podían haberle predicado y no lo hicieron, eso es una responsabilidad nuestra. Ahora esa carga es nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, ya sea llevando un folleto, hablándole de Cristo, invitándolo a la iglesia. Este barrio, si se va al infierno, ¿porque quiere? Porque este barrio, vos sos testigos, fue evangelizado infinidad de veces. Los vecinos de acá a la cuadra y los de allá todos saben. Campañas que se hacían acá. Acá se hacían campañas, se hicieron campañas en la canchita. Hemos evangelizado, forramos el barrio de folleto. Es más, el 31 vamos a salir a evangelizar otra vez con el grupo del discipulado. Entonces, esas cosas significa que
Estamos libres de la sangre de toda esta gente. Si no se convierte porque no quieren, porque no les interesa. Y la gente que sabe de que acá se predica de Cristo y vive ahí enfrente y no quiere cruzar porque no le interesa, ya está, porque todas las personas en este mundo de alguna manera u otra están siendo evangelizadas día tras día. Por eso el tiempo de Cristo se acerca. Estamos viendo señales, estamos viendo juicio de Dios sobre la tierra y ojo al gol, porque la segunda ola del coronavirus va a llegar a la... Yo le decía a mi esposo, mirá que todavía no entramos, hace el año pasado, no entramos a la primera ola de la enfermedad. No, pero que, bueno, vas a ver que va a venir una primera ola fuerte y todo el mundo va a estar mirando las estrellas. Pues dicho y hecho. En marzo, abril, mayo, junio fue terrible. Terrible. Y digo, bueno, cuidado, no nos dejemos estar, ahora que abrieron, que podemos hacer, reunirnos, sentarnos más juntos, cuidándonos, pero cuidado, porque va a venir otras cepas, otras, Sí, claro. ¿no? Y si no nos cuidamos, Sí, no hay vacuna que te valga, nos agarra igual, nos da vuelta como una media. Entonces hay que tener ese cuidado. El juicio de Dios está sobre la tierra y Dios ya está zarandeando y las señales las estamos viendo. Yo creo con respecto a las almas que, en mi parecer personal, no creo realmente que pueda haber una persona que pueda morir sin, como usted bien decía, sin al menos una vez sin que alguien le haya predicado, le haya presentado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque automáticamente esa persona tendría sus argumentos, tanto para ir al cielo como para ir al infierno, porque si esa persona nunca se le predicó y va al cielo, bien podría decir, llegué al cielo y a mí nadie me predicó, zafé sin haber hecho nada. Y si va al infierno tendría argumento también para decir por qué estoy acá si a mí nadie me predicó. O sea, tendría argumentos tanto para uno por estar en un lugar en donde no le corresponde, por los hechos que tuvo anteriormente, o para estar en el infierno, siendo por qué estoy ahí si a mí nadie me dijo nada, ni que existía este lugar tampoco. Pero o sea, Dios dio una conciencia, Rubén. Dios colocó una semilla dentro del corazón de todos los hombres de la faz de la tierra, claro, para que ellos aprendan a adorar al Rey por naturaleza, adorar al Creador a través de la creación. Por eso yo digo, es algo que uno tiene que obviamente aprender, ¿no? Por eso yo digo de que si no se cumpliría eso que dice nadie viene al Padre si no es por mí, mismo Jesús. Entonces, si a la persona nadie le presentó nunca a Jesús, ¿cómo va a llegar al Padre? No hay cómo, digo, si no conocía a Jesús, ¿cómo va a llegar al Padre? Pero ¿qué dice ella? Préstame tu celular, que te voy a buscar ese versículo. Dios al ser humano le dio la Porque conciencia. si el ser a humano, través de la ¿no? naturaleza. Si el ser humano... Poneme el pin porque no lo conozco. Si el ser humano es 1960, digo por otra vez que leía. Es tu año de tu año de nacimiento. No, es la Biblia. Bárbaro, bien ahí. Si la persona tiene conciencia, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal, entonces ¿para qué necesita Jesús? Porque si yo tengo una buena conciencia de que toda mi vida hice... Pero eso no es válido para todos. Lo que ella está explicando, que Dios al ser humano lo creó con una conciencia de que a través, como dice en Romano, nadie puede decir Dios no existe, porque al mirar solo la naturaleza y mirar los tiempos, el ser humano tiene que creer de que existe algo poderoso que hizo todas las cosas. Pero eso que la Eso persona está en Romano. Eso que la persona cree, lo podría salvar, ¿no? Sí. Si adora a Dios, sí. Si cree que hay un ser superior y aunque no le conoce, él adora y Dios es... Pero claro, entonces la persona, por eso no me termina de cerrar esa parte, porque entonces si la persona cree pero que eso hay un fue Dios... para los tiempos. No, pero yo digo de ahora. No, de ahora pienso. Y mira, de ahora puede ser que suceda
una tribu indígena que esté en el claro. medio de la selva y que sea impenetrable. Claro. Y que Como nadie hay una, sí. Y que no te dejan entrar, no dejan entrar misioneros ni nada. Y una vez arrestaron a un misionero que quiso entrar, ¿tá? Porque están protegidos. Entonces, vos decís, ¿y esa gente cómo logra ser salvos si nadie les va a ir a predicar? Claro, Bueno, acá la palabra de Dios dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, claro. el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, eso es lo que nosotros llamamos panteísmo. ¿Por qué? Porque a través de lo que hay creado, ellos adoran al Creador. Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? No se hacen imagen de nada. No, ellos Claro. adoran Ajá. ya directamente Ajá. el Creador. Bien. Entonces cuando ellos creen, Dios les dio esa conciencia, colocó esa conciencia en el hombre. Claro. ¿Tá? Pero si vos vas a una ciudad como San Pablo, porque donde hay tribus escondidas es en las Amazonas, en lo Claro. poco que queda de la Amazonia, y en Venezuela, que hay selva amazónica ahí también, y creo que en Ecuador, entonces ahí, sí, o en Bolivia, no sé si hay, en Bolivia no sé si En hay. Bolivia yo sé que los pastores van con un grupo. No, pero eso ya son ahí ya no tienen vuelta. Claro. Porque ahí ya al ir un misionero ya no tiene vuelta. Yo me refiero a esas tribus protegidas o que de repente todavía no han sido descubiertas. Claro. Y vos decís, ¿se van al infierno? Bueno, para mí nunca me dijeron nada de Claro, esto. sí, Entonces, sí. claro, Dios le da aparte Ajá. del plan de salvación que todos conocemos, Dios le da esa conciencia de adorar al Creador, ¿verdad? A través de lo creado. Claro. ¿Entendido? Eso ya es algo que está dentro del hombre. ¿Me explico? Sí, bien, bien. ¿Tá? Entonces, si vos vas a una selva amazónica donde nadie fue jamás, y justo entra un misionero a esa vamos a decir, tribu que nunca le predicaron, ahí ya pierde esa Claro, otra ya no parte. tiene, claro. Ya no tiene vuelta, Sí, sí, porque sí. ahí la oportunidad de presentar un Salvador apareció. Claro. Ahora, si ellos rechazan esa oportunidad, ahí sí quedan bajo ¿me entendés? Bajo el juicio de Dios. O sea, es todo es muy alocado, ¿no? Para nosotros, con una mente finita, como que no logramos muchas veces entender Ajá. ni cerrar ciertas cuestiones. Ahora, si vos vas a un barrio, aunque María, la del frente, adora a Dios por la creación, ay, por el sol, mira qué lindo, por esto, la oportunidad de salvación la tiene enfrente de sus narices y no la quiere aprovechar. Claro, sí, yo ella me se refería pierde. a la gente Se así pierde, de pueblo, de ciudad. claro. ¿No? Claro, sí, sí, ¿Viste? sí. ¿Estás entendiendo Sí, ahora sí, por ahora dónde sí. viene la mano? Porque es así. Porque hubo épocas, en la época de Noé, antes del diluvio, ya el hombre ya no estaba adorando al Creador. Estaba adorando lo creado. El único que adoraba al Creador era Noé. Matusalén, Noé y nada más, eran dos personas en el mundo antiguo antes de acá. Sí, sí. Entonces, digo, ellos dos fueron los que tuvieron, bueno, Matusalén murió antes, pero Noé y su familia fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de volver a amar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que de todo, es como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y después viene algo más atrás, porque mirá que Noé se mandó una embarrada seguidita que salió del arca. Y eso condujo a una maldición de uno de los hijos. El viejo se le dio por probar el jugo de uva y se terminó emborrachando. Ya hizo algo mal ahí. ¿Tá? O sea, de entrada nomás, y bueno, con Lot pasó lo mismo. Dios lo salvó, los mismos ángeles lo salvaron y se metió en una cueva y ya de ahí ya se perdió, ya hubo perversión sexual, las hijas se acostaron con él, entonces digo, Dios salva ¿viste? Salva, pero también depende de nosotros continuar adorando. Claro. Sí. Dice la palabra de Dios, inclusive en Noé, antes del diluvio, que él era hombre perfecto, temeroso de Dios,
O sea que él tenía conocimiento de Dios. ¿Entendés? Y bueno, el mundo ya en esa época ya no estaba adorando a Dios, ya estaba perverso. Imagínate si no hubiera tenido la inundación. Sería cualquier cosa, desorden total. Terminado todo ya. Ya hubiéramos ido, ya está. Bueno, Dios quiso terminar todo. Sí. No, fue tremendo. ¿Entendiste Sí. esa parte? Bien. Perfecto. Entonces acá decimos, o sea, en el cielo y en la tierra. En Efesios 1, 9 y 10 nos dice algo, a ver. Dice, mire, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Esto habló de una conmoción que hubo, ¿tá? En el planeta Tierra cuando vino Jesús, ¿tá? Eso es muy importante tener en cuenta cuando habla acá de que cuando él habla de ir a las partes más bajas de la tierra. O sea, habla de todo lo que es el pecado, ¿no? De todo hasta dónde anduvo como hombre perfecto, ¿tá? Y qué conmoción cósmica produjo la llegada de Cristo, hombre, a la tierra, ¿tá? Por eso, como yo les dije hoy, los endemoniados se daban vuelta a carnero. Y quién sabe cuántas veces él tuvo que hacer ese trabajo y no lo registra la palabra. Si no, tremendo. Vamos a seguir con el 11 hasta el 13. Bueno, y acá justamente no solamente nos dio la bendición de su redención, de su muerte y resurrección, sino que nos dio el regalo del Espíritu Santo con sus dones y sus ministerios para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo se fortaleciese y se capacitase para lo que es predicar y llevar las buenas nuevas con poder, porque vieron que al final de Mateo 28, ¿tá? Nos habla, y estas señales seguirán a los que creen, en el último versículo. En mi nombre echarán fuera demonios, los morderán serpientes y no les hará nada, comerán cosas mortíferas, ¿tá? Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios los capacita para enfrentar las cosas más grandes, más fuertes, ¿no? De una manera sobrenatural. Y solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Por eso es importante que uno sea bautizado en el Espíritu Santo. Es muy importante ser lleno. Yo les digo a los gurises. Bueno, en el 11 hasta el 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿tá? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, acá ya aparecemos, ¿no? No se está refiriendo a los dones. Acá ya directamente, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios nos ha dado dones, lo que Dios está diciendo, Pablo está diciendo que Él toma a cierto tipo de personas para hacer un cierto tipo de trabajo. Por eso habla de los ministerios. ¿Tá? Los ministerios son un trabajo puntual que Dios le da a personas puntuales. A cualquiera le puede dar. Cada uno de nosotros podemos tener uno de esos ministerios. Puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser maestro. ¿Está? ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. El apóstol, por ejemplo, el apóstol significa enviado, ¿no? Apóstolo. Pero hay un error. No significa que el ministerio del apostolado todavía no esté ejerciéndose en la iglesia. No se usa prácticamente. Porque los apóstoles, ellos guardaron ciertos requisitos para poder ser llamados apóstoles. Un ministerio muy serio. ¿Por qué? Porque la base de la iglesia fue fundada sobre los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros que rompieron con las tinieblas que había en la tierra para llevar la luz del Evangelio. Y eso a ellos les costó hasta la vida. Ellos fueron los que fundaron la iglesia
iglesia de Cristo en la tierra. ¿Me explico? Y la cabeza del ángulo, como dice la piedra fundamental, fue Cristo. No habla de un edificio, ¿tá? Habla de que fundaron la iglesia de Cristo. Fueron los que evangelizaron, fueron los que formaron iglesias, congregaciones para reunirse. Fue la nueva religión de la época, la nueva fe de la época apostólica, ¿no? de la antigüedad. Porque antiguamente, antes de Cristo, se creía en la creación, se creía en dioses paganos, en demonios, en cosas creadas, se hacían sacrificios, se hacían ofrendas. Entonces, ellos cuando llegaron con esa nueva fe, que era Jesús, la fe cristiana, tuvieron que abrir una puerta de luz para disipar las tinieblas que había en el mundo. Y ellos son los apóstoles por prioridad, digamos, así encima de cualquiera. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que fundaron la iglesia de Cristo con las doctrinas que Cristo impuso acá en la tierra. Ellos fundaron su primera asamblea, ¿tá? Digamos, las primeras, ¿cómo le puedo decir? Reglamentaciones, el primer reglamento de la iglesia. Todo lo hicieron ellos, ¿tá? Los apóstoles que hoy día conocemos son títulos. Pero también el apóstol se le dice que también es el enviado. ¿Por qué? Se le dice que, por ejemplo, el misionero o el pastor, digamos, pionero en un lugar X, ¿tá? Él funda un trabajo, una iglesia, y luego funda con él otras iglesias. Entonces, a ver, podríamos decir, nos atreveríamos a decir que Juan Mota, por ejemplo, es un apóstol, tiene ese ministerio. Tiene el ministerio del apóstol. ¿Por qué? Porque él fundó una iglesia aquí en Las Piedras, pero luego hizo filiales en todo, en varias ciudades, incluyendo acá y barrio y en otras ciudades. Entonces, podríamos decir que pueda investir ese ministerio. No es un título como los apóstoles que nosotros vemos de las megas iglesias. Eso es un título que no existe. De pastor a ser un apóstol, no existe. Porque ellos no fundan iglesias. Ellos hicieron esa mega iglesia y quedó ahí. Que un pastor venga y quede bajo el ministerio de ellos es una cosa. Claro. Pero no fue algo que haya fundado. Claro. ¿Me explico? Damota fundó iglesias, preparó obreros y pastores, y hoy por hoy hay varios que están en diferentes lugares, y esta es fue una filial. ¿Está? Entonces, ahí, ese es el tema, que es diferente. Por eso el ministerio apostolar es muy complicado, porque aparte el apóstol también tiene que tener otros requisitos. Haber vivido el ministerio de Cristo, haber compartido la vida con Cristo, haberlo visto resucitado, haber sido enseñado por Cristo. Por eso en el apóstol Pablo él decía que él era como un abortivo, porque fue al último que se le apareció. Y sin embargo él hizo un trabajo espectacular. ¿Tá? Entonces el ministerio de apóstol pesa mucho sobre las personas. Por eso nosotros no creemos que eso pueda ser un título, que sí puede ser un ministerio, pero no un título. ¿Tá? No un título, porque para tener un título para ser apóstol, tiene que haber hecho un trabajo, de haber sido enviado por Dios y haber fundado trabajos. Los apóstoles de la antigüedad fundaron la iglesia de Cristo, fueron los primeros, y yo creo que ellos fueron los apóstoles por excelencia. ¿Me explico? Porque ellos fundaron la iglesia sobre Cristo, pero no pusieron ninguna denominación ni nada.
sino que ellos fundaron la iglesia de Cristo, que es diferente a que, por ejemplo, Juan de Mota, él inauguró una iglesia de su denominación. Evidente, la piedra angular era Cristo, por supuesto, pero ya había otras iglesias, con otros nombres, con otras denominaciones, ¿tá? Él vino y fundó esa iglesia y luego fundó filiales y preparó obreros y fundó. Por eso se le dice que pueda tener es muy probable que tenga el ministerio de apóstoles, ¿tá? Pero de ahí hacer lo que hicieron los apóstoles es totalmente diferente. ¿Estamos entendiendo? Por eso esos títulos de apóstoles les queda muy grande a ciertas personas. Muy grande. No deberían ni de llamarse siervos de Dios como corresponde. Nada más. Pero no apóstoles. Es un atrevimiento muy grande. Márquez, por ejemplo, un apóstol, el apóstol Márquez. ¿Ah? Él no preparó obreros como para muchos de la gente que se reunió con él era gente de otras iglesias. Él no fundó una iglesia de abajo, no ganó gente de abajo, es más, gente de que iba lo de Juan de Mota, muchos de ellos están hoy por hoy sirviendo ahí en las iglesias de Juan de Márquez. O sea, él no ganó gente de abajo, no se ensució las manos para ganar a las almas. ¿Me están entendiendo? Por eso nosotros consideramos que el crecimiento de la iglesia tiene que ser con almas nuevas. No quiere decir que no sume aquel que está ahí, que no sabe dónde congregarse y decide congregarse acá, o viene de otra congregación. Pero el verdadero crecimiento es de personas que nunca habían escuchado el Evangelio y lo escuchan por primera vez y entran a la congregación. Por eso yo estoy discipulando a esa gente. Porque varios de ellos, Martín era apartado hacía años. ¿Tá? Y él venía de una iglesia de estos de los apóstoles. Es más, él llegó a viajar a Miami y todo para conocer a Maldonado. Y se agarraron la tal decepción. ¿Ah? Karen, sí. Karen, eso es crecimiento. Karen, el brother, por ejemplo. Marta que se afirmó acá porque ella era muy volátil, se afirmó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que son personas que empezaron acá y quedaron acá. Karen está establecida. ¿Me explico? La esposa de José, no sé si te das cuenta cuál es. No. Está. Es una hermana de la iglesia, una joven. Entonces, eso es. Karen, claro, la esposa de José que trabaja. Fui a buscar a Mariana a la casa. Exacto, ellos. ¿Tá? Entonces es muy importante tener en cuenta. ¿Tá? Luego habla de los profetas. Cuando habla de los profetas, habla de una persona que Dios escoge puntualmente para ser usado en ese don. ¿Tá? En el don de profecía. A ver, el don de profecía, ustedes ya saben cuál es anunciar eventos futuros, ¿tá? Y la solución, dependiendo de lo que sea, ¿tá? Si es un evento futuro malo, te da la solución, ¿tá? Te anuncia lo que va a pasar, pero cómo podés hacer para poder salir de la situación o vencer en la situación. ¿Estamos? La profecía no es aquello de decir, por ejemplo, el Señor está contigo donde quiera que tú vayas y nunca te va a dejar y te va a guardar por donde andes, porque eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No podés recitar versículos bíblicos creyendo que sea una profecía. Podemos usar un versículo bíblico cuando Dios quiere hacer una promesa a la iglesia. Y que alguien siente ese fuego del interior de decir, el Señor me está diciendo que vaya a tal versículo porque Dios quiere hablar a la iglesia a través de su palabra. Que eso es otra cosa también.
El profeta lo puede hacer. ¿Ah? Dios me está llevando a ir a Lucas 2, por ejemplo. ¿Está? Entonces ahí el Señor me quiere hablar y me quiere decir tal y cual cosa. Vamos a Lucas 2, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar con la iglesia. Y de repente aparece una promesa, ¿no? Y ahí ustedes dicen, está, el Señor, vamos a tranquilizarnos porque esto es Dios hablando. Es cuando uno predica también, ¿no? Pero la profecía puntualmente es anunciar algo que de repente nadie sabe. Solo la persona a la cual es entregada la profecía. O es una confirmación, es algo que va a suceder. Y si es algo malo que va a pasar, Dios te habla a través del profeta cómo tenés que ser. Era lo que hacía Jeremías. Jeremías le decía que Dios les iba a dar victoria siempre y cuando buscaran a Dios. Si ellos no buscan a Dios, iban a ser derrotados. Y le dijo, va a venir el rey de tal y cual lugar y va a pelear contra ti y te va a ganar. Y los va a llevar a todos cautivos. Porque ustedes no buscaron a Dios. Las razones, digamos, del por qué las profecías se dan. ¿Entienden? Y Dios puede usar a una persona puntual que siempre dé esas profecías. Inclusive la profecía se puede dar hablando. Estás hablando con alguien, estás aconsejando, ministrando a una persona y de repente Dios te usa para entregar un mensaje. Mira, el Espíritu Santo me está diciendo esto, esto y esto, ¿me entiendes? Pero si vos haces esto, esto y esto, la cosa va a salir. ¿Tá? Vos estás mal por tal y tal motivo. Y de repente vos decís, miren, a mí me pasó en un ayuno acá, me pasó que, bueno, eso también es revelación, ¿no? Ahí es revelación más bien. Entonces, Dios bueno, vino a orar una hermana acá, y yo la miré y digo, ¿cómo estás? Bien, bien, que Tati, tú, tata. Y fulano, que es un familiar de ella, y fulanito, porque ya lo conozco. Bien. Y como que Dios me dijo, preguntale más. ¿Y cómo están yendo las cosas por ahí, aquí, allá, de acá? Y de repente lo miro y le digo, fulano están las drogas, ¿no? Llegó un choque. Dice, ese fulanito está drogándose, ¿no? Y miró para todos lados, dice, nadie sabe cómo te entregaste. ¿Qué me estás diciendo? Vos no sabes que Dios revela. ¿Para qué estamos orando y ayunando? Yo te voy a decir una cosa, si él sigue así va a ser peor. Vos tenés la responsabilidad de orar por esa persona, de ayudarlo con él, no sé cuántas cosas me le dije, pero Dios me mostró. ¿Me entienden? Entonces, la profecía también es eso. ¿Tá? La profecía te muestra lo que está pasando, cómo solucionarlo, o decir, o advertirte algo. ¿Tá? Si tú le haces caso al Señor, no te va a pasar. Pero si tú salís de acá y te vas derecho para la casa de un fulanito por ahí, te va a pasar tal y tal cosa. Y el Señor te está advirtiendo que tenés que buscarlo. Entonces, eso es profecía. Dios revela. En la profecía hay revelación. ¿Entendido? En la profecía hay revelación. No significa que la revelación es una cosa, profecía es otra. Van juntos. ¿Tá? Bien, después tenemos a otros evangelistas. Ahora, acá hay un error que muchos cometemos, porque el evangelista es un ministerio, pero Dios nos mandó a evangelizar. Y hay unos cuantos que vienen con tal de no... Yo soy una, digamos. A mí, por ejemplo, el repartir folleto no me gusta mucho. Pero ahora, con esto de que tengo que salir con los chiquilines, yo voy a tener que salir con ellos, por lo menos. O si me quedo acá, mientras ellos salen, yo tengo que estar orando o algo y estar vigilando para, ¿no? Yo pienso que el tema de los folletos, conversé con un pastor no hace mucho tiempo, y para él eso del tema de los folletos ya pasó de moda. Claro. ¿No? Porque claro, hay otras cosas ahora.
obviamente está el tema del internet, uno puede llegar a muchas más personas mucho más rápido que dando un par de vueltas y entregando folletos. En cuanto entrega 400 folletos, capaz que puso una publicación en el Facebook y le vieron 2000 personas, ¿no? Capaz que un poco más rápido. A mí en lo personal hasta el día de hoy me ha dado muy buenos resultados, en el sentido, cuento bien rápido, hace 2 semanas atrás hice yo mismo algunos folletos, porque los folletos cuando yo salgo solo, salgo con mi esposa, me gusta hacerlo a mí. Sí, sí. Estoy orando algunos días en casa, entonces se me viene algún versículo, lo anoto, se me viene otro, lo anoto, entonces pues junto 3, 4 versículos con un título bien llamativo y lo anoto y lo hago, no sé, 100, 200 impresiones, lo recorto, algo bien llamativo, cosa que la persona no dude en seguir leyendo. Hay esperanza para ti, o Dios quiere sacarte de ese problema ya, o algo que sea bien llamativo. La persona lo termina leyendo. Hice folletos. El sábado terminé de trabajar y los voy a repartir hoy acá en la feria. Pero no voy a andar caminando, me voy a quedar en un lugar específico. Y cuando llego a casa digo, me voy a poner al lado del panchero allí. Porque es el único lugar que veo que hay un pedacito libre, entonces le voy a pedir permiso a él, porque es el lugar de él, si él no le molesta que reparta folletos. Fui a casa, agarré los folletos, salí para atrás, le hablé con el muchacho, le digo, mirá, ¿vos te molestas si reparto algunos folletos? No, dice, repartí. Yo veía que me miraba, junto con la esposa, hasta que no se aguantó. Me dice, ¿no me das un folleto? Sí, le digo, sí. Tome, le digo, yo iba a esperar a repartir todo para darle a los que estaban acá. Me dice, vos sabés que yo dice, hace años iba a la iglesia, soy bautizado junto con mi esposa y estoy apartado. Y yo, para mí mismo, Señor, es con ellos. Tuve toda una feria, no sé cuántas cuadras para ponerme, vine a ponerme justo en este lugar, acá, con ellos. Dejé los folletos, empecé a conversar con ellos, bueno, al fin y al cabo, para hacerla bien corta, ellos terminaron tomando la decisión de volver, congregar, bueno, así que dio resultado. Con los folletos, dio resultado. Obviamente que él, mientras vendía ropa y eso, yo repartía los folletos, porque ya los había hecho, tenía como 200 folletos, los repartí todo al final. Pero bueno, misión cumplida, hasta el día de hoy me pasó el número de teléfono, el Facebook, todo, estoy con él constantemente mandando mensajes, todo. Bueno. Pero bueno, hacía más de 3 años que estaba sin congregar, y en un ratito me contó toda la vida, ¿no? De los hijos, todo. Se ve que tenía algo acá dentro. ¿No? Así que bueno, digo, y como esa tengo cantidad, de historias más que sé que los folletos me han dado muy. A nosotros también, dentro de todo, siempre salíamos a repartir, a hacer invitación, y llegamos a tener algunas personas, vinieron un tiempito, algunos de ellos, y bueno, vinieron a la iglesia. Pero dentro de todo, digo, algunos nos han llamado por teléfono, porque como tenemos los celulares ahí, pusimos y ellos sí, más que ustedes están con el tema de los videos en vivo todas las noches. Mucha cantidad de gente lo mira. Uno que los tiene a ustedes, y no es porque sea ustedes, pero uno que los tiene a ustedes en el Facebook, es imposible que uno pase 10 minutos dándole para abajo en el Facebook, que no pase 3 o 4 veces un video suyo. Que alguien lo compartió, que yo ni siquiera yo sé quién es. Lo compartió fulano, mengano, y veo el video de hace 3 meses atrás. Y lo siguen compartiendo. Digo, sí, eso llama mucho la atención. Sí, llama mucho, y nos han llamado por teléfono con eso. Y bueno, y es una cosa, como yo les decía, es el evangelizar, que es un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Que nosotros lo vemos tanto en Marcos como en Mateo, ¿no? Dios nos habla bien clarito. Miren, por ejemplo, vamos a mirar Marcos 16, dice, id por el 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a dejar esta partecita nomás. O sea, este versículo para no irnos mucho. Y después si vemos en Mateo 28, ahí nosotros también vemos otra de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y después siguen otras promesas, ¿no? Entonces, una cosa es salir a evangelizar porque fue un mandato de Dios. Fue un mandato de Dios para que nosotros fuéramos a evangelizar, y tenemos que hacerlo. ¿Tá? Tenemos que hacerlo, estemos o no
Hoy nomás vino una hermana y me dijo, ay, yo no estoy preparada para evangelizar. Digo, mira, si tú estás esperando estar 100% preparada para evangelizar, nunca vas a poder ir a evangelizar a nadie. Con tu 10%, con tu 5% de fe, tenés que ir a evangelizar porque es un mandato de Dios. Eso no va en yo no tengo el don. ¿Cuántos han venido a nosotros y nos han dicho, no, pero yo no tengo el don de evangelizar? Yo tengo el don de cantar. Yo tengo el don de predicar. ¿No les ha pasado que hay gente que le viene y le dice, yo no estoy para esto? Yo estoy para cosas grandes, como vino uno a decirle hace unos años y ahora está, que no puede ni con las manos, no, está hecho un desastre, porque no está. Sí, yo estoy hecho para cosas grandes, y te salen con esa pavada y vos decís, pero escuchame, mi hijo, saca un poco el orgullo de tu vida que está más grande que vos. Por eso Dios puso los levitas para una cosa y los levitas estaban repartidos para diferentes cosas en la casa del Señor. Claro. ¿No? Pero cada uno tenía su cargo para esto y para esto. Dios los estableció así. Sí. Y por eso también estableció esto. Claro, el tema de los levitas, claro, son ministerios que nos dan, que hoy por hoy se dividen en ministerios todas esas cosas. ¿Tá? Pero igual, aunque estemos en el ministerio de la alabanza, tenemos que ir a predicar. Tenemos que ganar las almas. Aunque seamos el portero de la iglesia o aunque seamos el predicador, ¿no? Tenemos que evangelizar, porque eso fue un mandato que Dios dejó. Ir por todo el mundo, o sea, nos dejó a todos ese mandato. Y todos tenemos que obedecer. Pero el ministerio evangelista es otra cosa, es muy puntual. Evangelista es Carlos Anacondia. ¿Entienden? Evangelista era Gigi Ávila. Y el que tenía los dos dones, los dos ministerios, era David Wilkerson. Él era evangelista, pero también era pastor. Él fue el pastor del famoso Nicky Cruz, del pandillero Nicky Cruz, un pandillero muy famoso en Estados Unidos. O sea, acá nosotros estamos viendo que Dios puede también darte dos ministerios. ¿Tá? Entonces, el evangelista es el que gana las almas, el que predica, el que anuncia a multitudes, ¿no? El que predica a todo el mundo, que hace una predicación. Dentro de esa predicación hay un grupo humano que se dedica a contener a todas esas personas que buscan de Dios, ¿no? O que se entregan a Cristo. ¿Tá? El evangelista es aquel predicador nato, fogoso, que predica y que anuncia el evangelio. Pero eso tampoco le quita el hecho de ser evangelista de una campaña a que no vaya a repartir folletos e invitar a otros o ir a hacer un evangelismo personal. Por supuesto. Todo. Son los que más evangelizan. Sí. Evangelistas que tienen ministerio. El que tiene ministerio evangeliza de persona a persona y evangeliza desde arriba de una plataforma. O sea, ese es el que tiene el ministerio. ¿Ya? Esa persona. Ya no precisa que Dios le mande o que Dios, a recordarle a él que la palabra de Dios te dice la gran comisión, a ver, andaba, que no, ya lo hace de forma natural y evangeliza todo. ¿Ah? Muchas veces no necesariamente tiene que ser un evangelista como Carlos Anacondia, pero de repente tiene ese ministerio, va y evangeliza en un barrio y gana un montón de gente. Y cuando querés ver, empieza a entrar él con toda la gente atrás. Eso es el ministerio del evangelismo. Porque nosotros como evangelistas, como evangélicos, digamos, los que creemos y predicamos el evangelio, porque eso es evangelio, entonces, ¿qué sucede? El evangelio es buenas nuevas, ¿verdad? Anunciamos las buenas nuevas porque eso es lo que tenemos que hacer. Podemos tener resultados o no, pero el mandato está hecho. Hay que cumplirla. El que tiene el don, el ministerio, ya no solo
lo hace recibir a la persona a Cristo ahí en el momento. Y cuando querés acordar, luego viene el de pastor, dice, ¿no? O estoy mirando mal, a ver dónde ando. Ay, ando en 4:11. Sí, ando por Efesios 4. Tenemos a los pastores. ¿Por qué? Los evangelistas anexan a las personas evangelizadas y entregarse a Cristo, ¿a quiénes? A los pastores. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Primero, tienen que ser llamados por Dios. De otra manera, no ejercen el trabajo. Por eso hay problemas con esto del pastorado. Muchos piensan que Dios te llamó a ser pastor y te vas de la iglesia y te pones una iglesia en el galpón de tu casa. No es eso. El que es llamado pastor, Dios te capacita. Dios te pasa por la escuela de Él. Dios te pasa por el cernidor. Dios te manda a una escuela de vida que te quiere matar. Te hace pasar por un montón de cosas. La escuela de Dios es fuerte, es muy dura. La vida de un pastor es una vida de renuncias, de renunciar a la comodidad, de salir del lugar de comodidad, del lugar donde estás cómodo. El pastor tiene que estar con las ovejas. El pastor tiene que darle buenos pastos a las ovejas. El pastor tiene que tener el olor de una oveja. No es el que está en el púlpito ahí y predica y nada más. El pastor tiene que cuidar de cada una de sus ovejas y tratar de, ¿no? Y de repente aparecen los ayudantes, ¿tá? Los obreros, tiene que elegirlos con mucho cuidado, pedir la dirección de Dios para escoger buenos obreros, para poder ayudarlos. Hoy por hoy los ayudantes del pastor no son personas, son perros especializados que los ayudan a reunir las ovejas y él les pega un chiflido y los perros ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, algo de eso tiene que ser el obrero. No para compararlo con un perro, sino por el ayudante del pastor. A mí me encanta porque yo he visto, ay, me pica el... Sí, me pica, sí, la telita, eso ya lo había tirado. Me lo puse hoy, ya lo tiro, que eso... Bueno, fíjense que Sí, ya está saliendo. El pastor pega un chiflido. Yo he visto videos y yo veo cómo les chifla a los perros y ya los perros saben lo que tienen que hacer. Claro. Le da diferentes chiflidos y el bicho se va para allá y trae una y viene para acá. Y cuando ve que anda un lobo o anda algún depredador ahí cerca, ya también les pega un chiflido y ya los perros quedan ahí atentos para atacar, para defender a las ovejas. O sea, el obrero tiene que ser alguien muy capacitado para estar al lado del pastor y poder ayudarlo. Entonces, el llamado a pastor tiene sus cosas. El pastor tiene que tener dones, tiene que tener un ministerio, puede tener el ministerio de maestro, puede tener el ministerio de evangelista, ¿cómo no? Y puede tener el ministerio de profeta. Hace un tiempo atrás, en una reunión de hombres de fe, y todos se reían, ¿no? Porque uno, como bien dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Cuando estaba con el pastor Johnny, muchas veces en reuniones que teníamos, que había comida, ¿no? Entonces, lo que llamó la atención, que para mí era común, llamó la atención en las personas que estábamos ahí, que yo les decía, tan solo con verlo, yo ya sabía si él quería agua, si él quería comida o quería bebida. No me pregunte cómo, pero él no se tenía que levantar, yo iba, le servía. Pero era porque yo ya lo conocía a él. Y en el culto también una de las primeras cosas que él nos enseñó
fue siempre estar, si bien con los ojos cerrados y adorando y todo, pero siempre estar atento a él. Él se sentaba de frente, ¿no? Entonces él me miraba, yo ya sabía si había entrado alguien nuevo, veía el nombre, se lo llevaba. Entonces, claro, siempre estábamos con esa comunicación así, ¿no? Me hizo recordar justo con esto de los lazarillos, no son lazarillos, ¿no? No, los lazarillos son los que llevan a los ciegos. Vienen a ser perros pastores, ¿tá? De pastoreo, digamos, se les llama. Entonces ellos ayudan, pero es una realidad y cuesta mucho preparar obreros así. Y ahora, por ejemplo, con este discipulado, justamente todo eso cristianito hay que aprovecharlo. Claro, sí. Es que no se ven discipulados, realmente. Sí, Dios nos ha bendecido, mirá, esta mesa estaba llena hoy. Claro. Y hay unos cuantos que están faltando porque no, por los horarios de los trabajos y de los estudios. Porque lamentablemente a veces otros pastores, lamentablemente, tienen iglesia llena, pero no se dan cuenta que hay futuros evangelistas, futuros predicadores, los tienen años ahí. Muchas veces los jóvenes se aburren y se van. Sí. Pero realmente es muy, muy bueno esto del discipulado. Sí, es una bendición. Y están re contentos. Bueno, Malena está re contenta. No, y Malena es auxiliar de escuela bíblica y después que se bautice ya voy a empezar a ponerla como maestra. Sí, ya voy a empezar a trabajar con ella. Ya igual la voy a ir fogueando despacito para que ella se vaya acostumbrando. Pero después ya, si Dios quiere, va a quedar. Y le voy a capacitar, o sea, yo capacito a todos. Sí. Y yo no fui capacitada. A mí el pastor, me acuerdo, el brasilero, falleció el hermano, que fue mi pastor brasilero, Jesús Vilande. Sí, falleció de COVID. Bueno, él me dijo, bueno, hermana Magdalena, usted va para allá, para Barrio Herten, y me tiró para allá. Y arreglate, porque para mejor no me ayudaban en nada, ni económicamente, que podían tirarme con algún peso para poder darles una merienda a los niños o para poder comprar material para ellos. Y yo tenía un sueldo de doméstica. Y me fui haciendo como pude, y fui trabajando como pude, y bueno, y logré un montón de cosas por la misericordia de Dios. Y hay gente que hasta ahora me ve en la calle y me dice, yo me acuerdo de usted. Dejé un montón de semillitas en aquel lugar. Y hoy en día con estos discipulados el fruto de aquellos sufrimientos, ¿no? Sí. Parece que ve ahora el fruto. Es que lo veo, digo, porque yo digo, Señor, ¿quién iba a decir que yo iba a llegar a esto? Claro, una de las cosas que de estar metida en un cantegris, porque aparte me tiraron también para el barrio Porfrisa. Claro, una de las cosas que había que trabajar ahí. Hablábamos con Noé no hace mucho tiempo, que hablábamos justo por celular, por WhatsApp. Yo le decía lo que Dios ha hecho acá en esta iglesia, en este tiempo de pandemia que nadie se lo esperó. Es impresionante. Sí. Dios multiplicó en todas las áreas acá en este lugar, en todas las áreas Dios multiplicó. Y en el tiempo cuando menos nadie se lo esperó, porque todo el mundo decía, las iglesias van a quedar vacías, todo el mundo no va a querer ir, y después de la pandemia nadie va a querer regresar, y acá fue todo lo contrario. Las personas hicieron, se vinieron. No, y aparte de un avivamiento en el sentido de que gente que nosotros no esperábamos. Los adolescentes, nomás la cantidad que vienen es impresionante. Sí. Y todo el trabajo que queremos hacer con todos ellos. Y los jóvenes, acá hay más o menos, mirá, y Malena se adaptó tanto a los jóvenes grandes que, digo, la Malena es nuestra, digo, el adolescente del grupo, pero está entre los dice grandes. No, ella misma me dijo, ¿no? Ella misma, con sus palabras, ella misma me dijo que yo me quiero quedar ahí, porque ella se pensó que nosotros lo íbamos a llevar con nosotros. Dice, yo me quiero quedar, papá, en lo de Noé, porque yo lo que yo siento ahí, yo no lo sentí en ninguna iglesia donde fueran. Amén, entonces, quédate ahí, es tu lugar. Entonces. Claro. No, y la vamos a preparar, vas a ver. Y lo que yo he cambiado, porque de que Malena te conversara, Sí, estaba suelta. Haciendo amistades con todo lo que y habla con y ella es la que toma la temperatura. Con las personas grandes. Un día nos quedamos las dos solas, porque ella vino para... Paula la trajo para el ensayo que tenía que ensayar. Era para justo empezar la actividad con los niños y tenía un ensayo ahí y tal, yo estaba limpiando acá y veo a Paola, dice,
¿hay ensayo? Me dice Paola. Ay, no sé, le digo yo. Ay, no me digas, dice que me hicieron salir del trabajo para traer. Digo, para un poquito vamos a llamar, digo yo, a Romín, no, a Luisito, porque Luisito creo que me había hablado ese día. Y digo, déjame ver si está Liana acá arriba. No, Liana, yo sabía que estaba en la casa de la hermana Seba porque habían venido ropa la noche anterior. Y justo digo, vos, mirá, me están diciendo que sí, que hay ensayo, déjamela, que yo voy a estar con ella acá hasta que aparezcan los chiquilines, está, entonces me voy. Y bueno, después resulta que ensayaron todo, yo terminé y dice Romina, yo me tengo que ir. Bueno, Liana subió para arriba, digo, quédate tranquila, Malena, que yo me quedo contigo. Nos pusimos a conversar, conversando. Y ella, les digo, vos ya sos de acá, sos nuestra. Sí. Dice, ay, sí, a mí me gusta mucho venir a la iglesia, mi papá, ¿no? Dice, porque no hay actividad para jóvenes, no, dice, a mí me encanta venir acá. Claro. Pero la forma en que ella se expresaba, que antes para sacarle una palabra, Sí, es sí, imposible. sí, es imposible. A pesar de que ella nos conoce, ¿no? Sí, sí. Pero se habló y bueno, hasta que vino la madre a llevarla y todo. Sí, Bueno, sí. maravilloso. Gracias a Dios, sí, sí. Gloria a Dios por la vida de Malena. Y bueno, y por último tenemos a los maestros, que los maestros justamente Dios, a ver, ellos son maestros de la palabra. Ellos están estudiaron todos los dos muy bien y tienen, a mí me encanta escucharlos. Entonces estamos viendo que, bueno, ese ministerio es muchísimo. Y una de las cosas que a mí me gusta es enseñar. A mí me encanta enseñar y me encanta predicar. O sea, entonces digo, son ministerios muy lindos. Yo estoy en mi salsa cuando tengo los estudios así, cuando estoy con ustedes, cuando estoy en el discipulado. Estoy como en mi salsa porque me encanta, es algo que me gusta y converso y hablo montones, ¿verdad? Hablo montones y es una de las cosas que tenemos los maestros que hablamos y bueno. Y bueno, y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que estos ministerios están ¿para qué? Para edificación. Para edificar a la iglesia. Una iglesia que no tenga, a ver, sacando el apóstol, ¿no? Que puede ser el fundador de la iglesia, ¿no? Ponele. Pero suponete una iglesia que no tenga un profeta o una profeta. Ojo, ¿vieron que estas iglesias neopentecostales, estas megas iglesias que tienen apóstoles, tienen a las mujeres de ellos como las profetas? Pero lo tienen más bien como un título, porque de profeta no tienen nada, porque no profetizan. Claro. Y lo que profetizan, o lo que dicen, o lo que hablan, es viejo y sabido. Que Dios te va a levantar ahora que estás tú que estás en el piso, herido, mal, y que esto, Dios te va a levantar. A mí me dicen eso y le digo chocolate por la noticia. Digo, está en la Biblia, ya sé que Dios me va a levantar. Si estás mal, que Dios te va a dar victoria, porque esto, y ya empiezan a inventar cosas, ¿no? Empiezan a inventar, a hacer, vamos a decir así, usar la imaginación, porque Dios te vas a florecer, tu jardín va a florecer con flores de todos colores, y empiezan a hacerte ilustraciones, y vos, gloria a Dios, aleluya, te ponías a llorar, no entendés nada. Porque tenés que tener como una mentalidad ahí de decir, sí, la flor debe de ser mi sentimiento, los colores deben de ser cosas positivas. Entonces tenés que entrar a discernirlo, a ver qué es lo que te quiso decir, ¿me entienden? Y pasan esas cosas, y la gente se va como loca, enloquecida, sí, porque le endulzan los oídos y no le dicen, por ejemplo, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que buscar a Dios, que tienen que rogar a Dios para que sean contestadas. Tienen sus súplicas, habla de súplica, habla de ruego, habla de oraciones. No es solamente, Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendiga la niña de este, amén. No es eso lo que Dios quiere súplica, quiere ruego, quiere clamor, quiere oír tu voz.
Y eso no le enseñan, que viene Cristo. Santifíquese, hermano. Déjese andar en el mundo. Busque a Dios porque viene Cristo. Tenemos que hacer como la de Gigi Ávila. ¿Da? Sonría que Jesús le ama, como decía él. Claro, porque la gente quedaba toda, ¿no? Bien, hasta que todos lleguemos, miren qué importante lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros como hijos de Dios, a través del conocimiento de Cristo, ¿tá? A través de eso nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y llegar a la plenitud de Cristo, ¿tá? O sea, a entender realmente, digamos, el plan de redención de Dios, entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. No sé cómo decir esto, es como que Dios lo que quiere es que nosotros llevemos a una madurez, digamos, una madurez, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Una madurez total de las cosas de Dios. Entonces, que no haya sombra de duda en lo que creemos. ¿Estamos entendiendo? Que no haya de esas oraciones dudosas, vamos a ver si Dios me contesta o no, y yo qué sé. No, ir a la oración ya directamente sabiendo de que Dios en su tiempo va a contestar. Tener esa plenitud de confianza. Ser pleno, ser completo. ¿Y cómo lo entendemos? A través de esos ministerios. ¿Por qué? Porque el profeta te habla misterios de Dios, ¿no? El pastor te pastorea, el maestro te enseña. Entonces, al nosotros estar completos en estas cosas, nos ayuda a crecer. Por eso yo les digo a la gente, ustedes quieren crecer, vengan a los estudios bíblicos, tienen que aprender de la palabra de Dios. Y no solamente aprender, luego aplicarla en el corazón de uno. Porque es fácil ahora mirarlo. Yo no digo Nancy y Enrique que viven en Montevideo, pero los chicos y los hermanos que viven en casa y están cerca, no hay cómo aprender, porque aparte no solamente aprender y escuchar lo que los videos dicen, interactuar es la idea. Tenemos que hablar entre nosotros y evacuar todas las dudas en los estudios bíblicos. ¿Está? Y a veces por un tema, bueno, a veces supongo que por temas de tiempo que no han venido, ¿no? Pero es muy importante tener Dios ha entregado a estas personas de la iglesia, mira, la iglesia no puede expresarse ante el mundo prescindiendo de las inhibiciones, como haría un niño, sino demostrando que se encuentra en un proceso de madurez que ha dejado atrás las reacciones infantiles. Cada vez que vamos aprendiendo, vamos creciendo, nos vamos nutriendo, ¿tá? Y que ha asumido el comportamiento de la edad adulta. Queremos crecer, tenemos que entrar en las enseñanzas bíblicas. ¿Amén? Vamos a tener este tiempo de oración y vamos a pedirle a Dios que, bueno, que el Señor nos siga enseñando, nos siga edificando y que podamos tener este tiempo precioso donde podamos decirle, bueno, Señor, necesito. A ver, ustedes pueden en su corazón de repente pedirle a Dios, Señor, yo quisiera tener uno de esos ministerios. ¿No les gustaría? A ver, ahí ustedes los que están del otro lado, ¿no les gustaría tener uno de esos ministerios? ¿Está? Tal vez apóstol, pero no apóstol como título, sino como fundador del trabajo, como lo hace un misionero. De decir, yo quisiera fundar un trabajo, quisiera fundar una iglesia desde abajo, quisiera
No fundar un edificio, o sea, no me lo malinterprete. Me refiero a ganar personas para Cristo y tenerlas ahí y enseñarles a amar a Dios y a buscar de Dios, ¿verdad? Preparar un obrero para que quede ahí. Y bueno, el profeta es anunciar cosas, es traer revelación a la iglesia, crecimiento, madurez. ¿Sabe? Uno se siente más motivado, escucha la voz de Dios. El pastor, que Dios levante pastores, que podamos salir en busca de otros rebaños, tener nuestro propio rebaño y educarlo y enseñarle y trabajar con él, ser maestros en la palabra, poder enseñar a otros a madurar y a crecer. ¿No nos gustaría esos ministerios? Claro que sí, ¿verdad? Pero no los tomen como un imposible, tal vez por la edad, Beatriz, tal vez porque nos veamos más grandes o pensemos que no, yo ya estoy para jubilarme o yo qué sé. O de repente vos sentirte así, no, pero yo qué sé si... Yo recuerdo que hay iglesias que estos ministerios no los ejercen porque a los pastores les gusta hacer todo. Son el pastor Y todo tiene que pasar por ellos. No es la idea del hermano. Tal vez el hermano venga con una bruta idea y nosotros digamos, bueno, está parada. Nosotros, digamos, una de las cosas que nosotros hacemos, nadie se puede quejar de que no hemos dado oportunidad de trabajo. Si se fueron de lleno. Pero no porque no les hubiéramos dado oportunidad de hacer la obra de Dios. La obra de Dios siempre se hizo. Pero que dos profesores, vamos a decir, ¿no? Como usted y el pastor, si no salen predicadores acá o evangelistas, porque no quieren, la verdad, porque no Y quieren. venimos enseñando. Porque uno que ha estado ya en algunas iglesias ha visto que lo que más hace falta Es la enseñanza la bíblica. enseñanza, ¿no? Porque gente que dice lo que escuchó, hay muchos. Sí. ¿No? Ahora el que investiga, se perfecciona y lo enseña perfectamente, son pocos. Sí. ¿No? Es que en nuestra denominación Se estila día de oración, Claro. día de estudio bíblico. día de estudio bíblico y día de congregarse los hermanos. Claro. En la denominación nuestra apunta a todos A preparar. Claro. Sí, claro. obreros. Claro. Y seguir adelante. Porque justamente la idea es preparar obreros para abrir otras iglesias en otro lado. Siempre fue esa, siempre. Es esa. Bueno, vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Amén. Los que están del otro lado también nos pueden acompañar. Y bueno, que el Señor obre. Padre, estamos delante de tu presencia. Queremos darte gracias por este tiempo precioso, donde podemos estar en el nombre de Jesús aquí. Oh bendito, que tu Espíritu Santo sea obrando con nosotros, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, de lo que tenemos necesidad. Tú sabes que estos ministerios, Señor amado, la iglesia tiene que tener. Es necesario que nosotros podamos tener estos ministerios, Señor amado, para poder edificarnos a nosotros mismos y edificar al resto de la congregación. Por eso te pedimos, Padre, que en cada clase, Señor, en cada escuela de obreros, tú puedas obrar en la vida de cada uno de mis hermanos, que pueda tu Espíritu Santo ministrarles, Padre, para que cada uno, Señor amado, busque, Señor, cuál es su lugar en este lugar. Padre, tú sabes que hay ministerio de apóstol, que hay evangelistas, pastores, maestros, profetas. Señor, y esos ministerios son muy importantes que la iglesia los tenga. Padre, y si nosotros no sentimos dentro de nuestro corazón que ninguno de esos ministerios puede haber en nuestra vida, pueda despertarse, te pedimos, Señor. Te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esos ministerios o uno de ellos se pueda despertar en nuestras vidas. Padre, que tú puedas obrar
reposar sobre la vida de cada uno de los alumnos de Escuela de Obreros y que cada uno de nosotros podamos sentir, Señor amado, que tenemos un ministerio. Padre, sabemos que dentro de los profetas está el ministerio musical y dentro del evangelista también está, Señor, el ministerio musical, Señor. Padre celestial, porque a través de la música profetizamos, a través de la música, Señor amado, evangelizamos, Jesús. A través de la música, Señor amado, tocamos los corazones y les ministramos, Padre. Por eso te pedimos, Señor amado, que esos ministerios, Padre, puedan pulular dentro de nuestro corazón. Despiertas esos ministerios en nuestras vidas. Despierta los ministerios, Señor, en nuestro corazón. Que podamos sentir, Señor amado, ese toque, Señor. Podamos sentir esa inquietud en nuestras vidas. No nos quedemos en casa conformados, desahuciados, sino que podamos, Señor, buscar de ti, Señor. Buscar de que tú tienes cosas mejores para nosotros. No solamente la vida, Señor amado, diaria, Señor, corra día tras día, Señor amado, sino que también esos ministerios, los dones de tu Espíritu Santo puedan moverse, no solo para edificarnos a nosotros mismos, sino para ayudar y para edificar a tu iglesia, Señor. Padre, que podamos ser buscadores, Señor, buscadores de tesoro, buscadores del tesoro más hermoso de nuestra vida, que es buscar tu presencia, Señor, que es buscarte a ti, Jesús querido, que es buscar vivir, Señor, en tu presencia, bajo tu poder, bajo tu protección, bajo tuyo, Señor amado, bajo tus alas, Señor. Oh Espíritu Santo, que despierten esos ministerios en la vida de mis hermanos. Señor, que tú puedas poner ese peso, esa carga, Señor amado, en nuestras vidas, papi querido. Y Padre, no solamente los que estamos aquí, sino los que van a mirar el video, puedan también sentir, Señor amado, que tú los estás llamando, que tú estás llamando a cada uno de ellos, bendito Señor, que tú estás llamándolos, Señor, para hacer tu obra, y que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, que tú puedas despertar, Señor, ese sentir de hacer tu obra, y de que esos ministerios comiencen a despertarse en nuestras vidas. Padre, tal vez sintamos que no somos, Señor amado, merecedores de estas cosas, Padre celestial, pero sí lo somos, Señor, sí lo somos, porque esta es tu voluntad. Esto es lo que tú quieres para tu iglesia, esto es lo que tú quieres para tus hijos, Señor. Por eso te ruego que tú bendigas la vida de Beatriz, Señor. Que tú la unjas con tu Espíritu Santo cada día. Que ella pueda sentir, Señor, esa inquietud de hacer tu obra, Jesús. Padre, no importa los impedimentos físicos, lo que sea. Tú eres poderoso para renovar las fuerzas, Señor. Y lo creemos, Señor. Lo mismo por David, Señor. Tú sabes lo que vas a hacer en la vida de este ángel, Señor. Padre, tú puedes obrar en su vida de manera que él pueda salir, Señor, vencedor, y pueda salir también con un ministerio, con dones de tu Espíritu Santo. Tú lo puedes usar, ungir y llenar, Señor. Mira por tu siervo, el hermano Rubén, Dios, que tú bendigas la vida de tu siervo, que pueda ser un estandarte ahí donde se está congregando y pueda ser un Aarón o un Ur, Señor, que sostenga los brazos de su pastor. Padre, que tú le puedas dar dones, le puedas dar el ministerio, Señor, que tú quieras darle para que él pueda ejercer en el lugar donde está. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. Aleluya, Jesús, y pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de Diego, en la vida de Nati, en la vida de Luisito, en la vida de Romina, en la vida de Selvita, en la vida de Enrique, en la vida de Nancy, de todos los que están en el grupo. Que tu Espíritu Santo sea obrando, sea levantando estandarte, Señor, de este lugar, y tú te glorifiques en todo.
Te damos gracias por este tiempo precioso de estudio y que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Acompáñanos en nuestros hogares, líbranos de todos los peligros que se puedan presentar y que podamos llegar bien, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga entonces ricamente. Y bueno, yo voy a apagar ahí. ¡Ay! Se me endurecieron las piernas. Que Dios les bendiga. Bueno, les mando un beso y los que puedan venir, vengan, no se hagan los vivos. Dios les bendiga.